Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén protegidos en sus hogares. Les habla el profesor Hercio Miranda, el profesor de Lenguaje y Comunicación de la Escuela Carolina Vergara Ayares. Estamos viviendo una situación muy compleja como país, ustedes ya saben. Es por eso que optamos de enviarles estos videos explicativos para que ustedes los puedan revisar, los puedan escuchar y que les ayude de una mejor manera para realizar sus actividades y sus tareas en la casa y que puedan comprender también los contenidos que muchas veces no se entienden por sí solos. Como vuelvo a repetir, estamos en la asignatura. Bien, la primera unidad de quinto y sexto básico corresponde al género narrativo. Este video está dedicado no solamente al quinto, que comienza un nuevo contenido, sino también al sexto, porque es necesario profundizar y también ir repasando los contenidos que muchas veces se olvidaron por el largo tiempo que no han tenido clases. Por tanto, el objetivo de la clase será conocer los elementos de los textos narrativos. Bien, partamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué semejanza tienen ambos tipos de textos? Por un lado tenemos el texto del libro, del texto de estudio, no recuerdo bien si es de quinto o de sexto, de Rikki Tikki Tavi, y por otro lado tenemos también una historia llamada la leyenda del Pehuen. Bueno, no es necesario que los lean, solamente que vean su forma, su estructura, para que vean qué semejanza tienen ambos textos. Por un lado, el de Rikki Tikki Tavi es un cuento, y por otro lado, la leyenda del Pehuen es una leyenda. Bien, observen los videos. Solamente quiero que vean su forma, no es necesario que los lean, para que vean qué semejanza tienen, o qué diferencia pueden tener con un poema, por ejemplo. Bien, de partida, ambos textos están compuestos por párrafos, ¿cierto? Están escritos muy semejantemente, usando una estructura muy similar. Es porque ambos son textos narrativos y comparten esas características en común que vamos a ir viendo un poco más adelante. ¿Qué es el género narrativo? Partamos con esa pregunta. Bueno, el género narrativo es aquel al que pertenecen todas las obras ficticias, contadas por una voz que relata una serie de sucesos que les ocurren a los personajes en un tiempo y espacio determinado. Vuelvo a repetir, un texto narrativo o el género narrativo son todas estas historias, todas esas obras ficticias, como también pueden ser reales, pero que le suceden a personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Si tiene personajes, si tiene una voz que nos cuenta la historia y que está estructurado, como lo vimos anteriormente, con párrafos, estamos hablando de un texto del género narrativo. Aquí hay una imagen de la familia Huacatela, que es el libro que debiera estar leyendo actualmente el quinto año básico para la siguiente evaluación. Tipos de textos narrativos. Como ya lo vimos con anterioridad, existen 5 tipos de textos narrativos y que básicamente tienen la misma estructura, tienen los mismos elementos, pero su función es distinta. El primero es el cuento, luego viene la novela, la leyenda, el mito y la fábula. Cuento. ¿Qué caracteriza a un cuento o qué es la diferencia de los otros tipos de textos? Primero, como aquí sale, es el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Los cuentos básicamente son historias breves, solamente tienen un conflicto y que tienen pocos personajes que se desenvuelven a lo largo de la historia. Es por eso que son bastante breves, concisos y, vuelvo a repetir, solamente tienen un conflicto. Por otro lado tenemos la novela. Abajo está el ejemplo de El terror del sexto B, que es el libro que debe estar leyendo el sexto actualmente. Una novela, a diferencia de un cuento, que son muy parecidos, que la gente a veces los confunde, se diferencian en su extensión. Mientras que el cuento es corto, la novela es mucho más larga. Y al ser mucho más largo, poseen múltiples conflictos, como también muchos personajes que se desenvuelven en un tiempo y en un espacio determinado. Por otro lado tenemos la leyenda, como sale ahí, la leyenda del Caleuche. ¿Qué caracteriza una leyenda de los otros tipos de texto? Que es un texto folclórico, un texto popular que parte de las creencias populares de un pueblo y que habla de sucesos paranormales,
porque intenta explicar estos sucesos paranormales con elementos extraordinarios y fantásticos que muchas veces no tienen una explicación lógica. Por otro lado tenemos los mitos, como el mito de Hércules que sale abajo, y que muchas veces la gente confunde los mitos con las leyendas, que son muy parecidos porque son de tradición oral, pero que tienen características que los diferencia uno del otro. Los mitos poseen dioses, semidioses, hablan del origen del mundo, del origen de las cosas, o la explicación de cómo se crearon las cosas. A diferencia de la leyenda, que quiere explicar sucesos paranormales, el mito quiere explicar el origen del ser humano, del universo, del planeta, de los animales, de las montañas, de los ríos, etcétera, 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 y sus personajes son dioses o semidioses. Y por último tenemos la fábula. ¿Y qué dice la fábula de los otros tipos de textos, del cuento, la novela, el mito y la leyenda? La fábula es protagonizada por animales. Y obviamente, al ser protagonizada por animales, siempre nos quieren dejar una enseñanza o una moraleja para que podamos aprender de nuestros propios errores. Elementos del género narrativo. Como ya dije, el género narrativo, todos los tipos de texto comparten los mismos elementos, solamente su función es distinta. Partamos con lo esencial. ¿Qué es el narrador? Piensen, ¿qué es un narrador? ¿Para qué nos sirve un narrador en un texto narrativo, en un cuento, en una fábula, en una leyenda? Bueno, el narrador es la voz ficticia que relata la historia a un lector. Es la persona o es el ser creado que nos va a contar la historia. Pero, ¿es lo mismo autor y narrador? Autor y narrador, que es la voz ficticia. Bueno, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque autor es quien escribe la obra narrativa, ¿ya? Es quien la crea, quien la imagina y quien la pasa o la registra en un libro. Y por otro lado tenemos al narrador, que el narrador es la voz creada por el autor para narrar la historia. Es decir, es el autor quien crea a un narrador que cuenta la historia. Aunque yo, autor, cuente mi historia de vida, aún así estoy creando una voz que le cuenten a ustedes, los lectores, mi historia. ¿Ya? Entonces, el autor es la persona real y el narrador es la voz ficticia creada por este autor. Bien, vamos a ver aquí los tipos de narradores. Como ya dijimos, el narrador es quien relata la historia, es un ser ficticio creado por el autor y existen dos tipos de narradores. Primero, puede ser un personaje que participa de ella. En este caso sería un narrador interno. Es un personaje que, como dice ahí, participa de las acciones, que interviene de las acciones, y puede ser un personaje principal como también un personaje secundario, y en este caso sería un narrador protagonista o un narrador testigo. Y por otro lado, tenemos un narrador que puede estar fuera de la historia, no participa de ella. En este caso tenemos a un narrador externo, que quiere decir que es un narrador que no interviene de la acción que está sucediendo en la historia, no se entromete, no comenta, solamente cuenta lo que va sucediendo. Algunas veces conoce bien a los personajes de manera interna y otras veces solamente cuenta lo que está pasando en tiempo real, ¿ya? Pero aún así él no interviene en la historia. Aquí tenemos algunos ejemplos. Primero, el narrador interno. Vamos a leer. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces apenas había apagado la bujía. Cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Bueno, aquí tenemos un narrador interno, pero ¿cómo nos damos cuenta que es un narrador interno? Bueno, yo les marqué aquí en negrita y subrayado las claves del texto que a mí me dan a entender que es un narrador interno. Por ejemplo, he estado acostándome. Está hablando en primera persona, está hablando de sí mismo como persona, como personaje. Por tanto, es un narrador interno en primera persona. Es un narrador protagonista. Luego dice, cerrádense mis ojos, mis ojos. Él sigue hablando en primera persona. Y luego dice, tenía para decirme, sigue hablando en primera persona. Por tanto, tenemos un narrador interno. Luego, por otro lado, tenemos a un narrador externo. Leamos el ejemplo.
Entró por la puerta del comedor en el momento en que Esteban comenzaba a trinchar el asado y la reconocieron inmediatamente, a pesar de que hace 6 años que no la veían, y estaba muy pálida y mucho más anciana. Ahora tenemos aquí un narrador externo, pero ¿cómo nos damos cuenta que pertenece a un narrador externo? Primero, el narrador no se entromete en la acción, solamente está contando lo que está pasando y está hablando de otro ser, de otro personaje. Aquí yo le marqué una clave textual que dice entró. ¿Ya? No dice entré. Si hubiera dicho entré por la puerta del comedor, estamos hablando de un narrador interno porque sería en primera persona, pero como dice entró, está hablando en tercera persona. Bien, ahora hablemos de los otros elementos del género narrativo. Vamos a hablar un poco de los personajes. ¿Qué son los personajes del género narrativo? Los personajes son seres creados por el autor que desarrollan las acciones de la historia. ¿Ya? Esto es lo esencial para que ustedes entiendan que por un lado personajes principales y tenemos personajes secundarios. También tenemos personajes antagonistas y otro tipo de personajes, pero nos vamos a entrar ahora en los personajes principales y los personajes secundarios. Por un lado, los personajes principales realizan las acciones más importantes de la historia, es decir, la historia gira alrededor de estos personajes principales y gracias a ellos la historia va fluyendo. Y por otro lado, tenemos los personajes secundarios. Acompañan a los principales, ayudándolos a realizar las acciones de la historia o oponiéndose a ella. Muchas veces los personajes secundarios apoyan, ayudan al personaje principal. Pueden ser los mejores amigos, puede ser familiar, puede ser una mascota, puede ser un espíritu, como puede ser un personaje, ¿ya? Pero siempre va a estar apoyando al personaje principal. La historia no se centra en ellos, se centra en el personaje principal, ¿ya? Aún así, ellos también son importantes en la historia. ¿Cómo describir a un personaje? Y aquí muchas veces nos confundimos cuando alguien les pide descríbeme al personaje y se mencionan cosas que no tienen nada que ver con la descripción que se está pidiendo, porque solamente tenemos dos tipos de descripciones, ¿ya? A partir de las características. Las características de los personajes son físicas como también pueden ser psicológicas. Cuando hablamos de características físicas, corresponden a los rasgos físicos como estatura o color de piel, de pelo, etc. Por ejemplo, pelo cano, ojos verdes, menuda, musculoso, etc. La descripción o las características físicas son todo el contorno externo del personaje, de cómo se ve el personaje. Si yo tengo que describir un lápiz, yo puedo decir que es alargado, que tiene punta, que es color azul o rojo, dependiendo del lápiz, ¿ya? Pero no puedo ir más allá, solamente tengo que hablar del contorno, de lo externo del personaje. En cambio, una característica psicológica corresponde al carácter, la personalidad o la forma de ser del personaje, que podemos reconocer a través de las descripciones directas o de sus gestos, actitudes, reacciones o acciones. Por ejemplo, enojado, alegre, quería estar solo, regalaba dulces a todo el mundo, etc. Aquí, para entender las características psicológicas, tenemos que profundizar en el personaje, conocerlo bien, ir más allá de lo que realmente estamos viendo, ¿ya? Hagamos un ejercicio muy simple. ¿Cómo describirían ustedes a Goku? Aquí tenemos a un personaje de Dragon Ball Z que ustedes muy bien conocen, entonces realicemos primero una descripción física. Física, recuerden que es el contorno o todo lo externo. Físicamente, Goku mide 1,75 m y pesa unos 2 kilos. De adulto, tiene el cabello de color negro con puntas y un brillo gris, lleva luciendo su tradicional gi de artes marciales, la cual varía de color que a veces es rojo, naranjo o de un naranjo cálido. Esto es el contorno, es lo externo. Y vamos a lo psicológico, y para hablar de lo psicológico yo tengo que haber visto la serie, tengo que haber conocido a Goku como personaje. Por tanto, yo lo conozco y cómo sé cuál es su característica o su descripción psicológica. Bueno, él tiene la personalidad de una persona noble, alegre, calmada, a quien era muy difícil hacerlo enfadar hasta el extremo de rozar la inocencia. Y a partir de esto nosotros convertimos y transformamos un personaje para hacerlo único, ¿ya?
Bueno, con esto terminamos la clase, espero que les haya gustado. Aquí hay algunas fuentes de donde yo saqué la información y espero que toda esta información les sirva más adelante para realizar las actividades que les estamos enviando. Ya cualquier duda me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico o me pueden llamar por teléfono. Ya, espero que les vaya bien y que realicen todas las actividades. Chao.